Iglesia peregrina, bienvenidos una edición más desde Ñande Yara Ñee, primer canal católico. Oración a María Auxiliadora, Madre tierna y poderosa, estrella luminosa del pueblo paraguayo. Encomendamos a tu corazón inmaculado este programa, cada palabra, cada imagen, cada encuentro. Tú que auxiliaste a los cristianos en los momentos más oscuros de la historia, sé también hoy nuestro amparo y luz en este peregrinar por la vida. Sostén a las madres de nuestra tierra con tu ternura de madre. Guía a los jóvenes en medio de los desafíos de este tiempo y fortalece con tu amor a quienes anuncian el Evangelio con alegría y valentía. Bajo tu manto, oh Virgen María Auxiliadora, ponemos nuestras intenciones, nuestros pasos y nuestras luchas y te suplicamos que con tu poderosa intercesión nos enseñes a vivir con esperanza, a caminar como verdaderos discípulos y a nunca perder la fe en medio de las pruebas. Haz que este espacio, Señora, una señal viva de comunión, de verdad y de paz, y que al igual que tú, que supiste guardar y meditar todo en tu corazón, sepamos también nosotros reconocer las huellas de Dios en nuestra historia. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y aves. Hoy estaremos contigo hablando de la nueva diócesis de Caazapá y su primer obispo. En los últimos días, la Iglesia en Paraguay vive momentos históricos con la creación de la nueva diócesis de Caazapá por decisión del Papa Francisco. Esta nueva jurisdicción eclesiástica fue erigida el 22 de marzo de 2025, desmembrándose de la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Para presidirla, el Santo Padre nombró al Fray Marcelo Benítez Martínez como su primer obispo. Fray Marcelo Benítez es un religioso de la Orden de los Frailes Menores. Nació en Santa María, departamento de Caazapá, en 1956. Ingresó al seminario franciscano y obtuvo la licenciatura en Teología por la Universidad Católica de Asunción en 1993. Realizó su profesión solemne en la Orden franciscana en abril de 1993 y fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1994. En su ministerio pastoral sirvió principalmente en el departamento de Guairá como vicario y párroco en la parroquia de Villarrica. Fue párroco del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora de la Asunción. Además de colaborar con otras comunidades, también fue párroco de la parroquia San Francisco de Asís en Asunción hasta el año 2022. En su congregación tuvo cargos de responsabilidad. Fue custodio provincial de la custodia franciscana Fray Luis de Bolaños, 2003-2009. Y desde 2019 ejercía como vicario de la provincia de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, que abarca Argentina y Paraguay. La nueva diócesis de Caazapá tiene un territorio de cerca de 9.500 kilómetros cuadrados y engloba varios distritos de ese departamento. En la zona viven casi 195.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 171.000 se reconocen católicos, según datos preliminares de la diócesis. Su asiento episcopal será la parroquia de San Pablo de la ciudad de Caazapá, que ha sido elevada como catedral de la nueva diócesis. El pasado domingo, el flamante obispo Fray Marcelo Benítez Martínez tomó posesión canónica de su diócesis en una misa solemne de Asunción Episcopal celebrada en Caazapá. La ceremonia fue presidida por el nuncio apostólico en Paraguay. Contó
con la presencia de autoridades eclesiásticas, sacerdotes y numerosos fieles locales. En esta misa, el fray Marcelo recibió los símbolos episcopales, anillo, mitra y báculo, manifestando así su compromiso de pastorear esta nueva comunidad diocesana. El obispo resaltó en su homilía la alegría de servir a su tierra natal y la misión evangelizadora de la Iglesia en esa región, subrayando la cercanía con la gente y la atención a las necesidades del pueblo. Nuestro equipo de Iglesia Peregrina estuvo presente en esta misa de Asunción Episcopal y tuvo la oportunidad de conversar con el rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, el presbítero Dr. Cristino Boyner Bauer. Tras la entrevista podemos afirmar que el ambiente era de júbilo y compromiso renovado. El obispo fray Marcelo Benítez concluyó su homilía manifestando que asume esta misión con humildad y determinación, invitando a todos los fieles a trabajar unidos por el crecimiento del reino de Dios en cada zapa. Concluimos este bloque con la certeza de que la Iglesia paraguaya, acompañada en oración y solidaridad de este acontecimiento eclesial sin precedentes de la región. Aquí presentes en la ciudad hermosa de Cazapá. Estamos en este lugar emblemático, ¿por qué no decirlo? Acá de nuestro querido obispo, el nuevo obispo de Cazapá. Hoy estamos con mucha alegría y en presencia, en compañía del presbítero, el padre Cristino Boyner. Mucho gusto para todos los que ven Ñande Yarañe'e y viven Ñande Yarañe'e y viven realmente como cristianos, como católicos. Debo expresar mi alegría en este día de hoy. No solo acá a Cazapá por tener un nuevo obispo, sino algo de mi propia historia está aquí. Estuve aquí como sacerdote recién ordenado, compartiendo en su momento con el padre Saracho, Adolfo Saracho, durante 9 meses. Y hay mucha gente conocida y veo la alegría de la gente y el sueño de la gente con muchos años. Esto es esperanza, es alegría. Y en este año tan particular, el año jubilar, recordando al Papa Francisco y ahora conectando con el nuevo Papa León, que vemos que el Dios nos quiere, nos abraza, nos mima mucho. Muchísimas gracias por compartir con Ñande Yarañe'e. Y también el saludo también del director del canal, que es el padre Víctor Cabañas. Sí, con mucho gusto, un país que queremos y apreciamos mucho. Y apreciamos su tarea y con todo el equipo de Ñande Yarañe'e, todo el esfuerzo que significa llevar adelante Ñande Yarañe'e, así que la palabra de Dios a todos los hogares, a todas las personas. Muchos saludos para Paí. Sí, una bendición especial. Sí, quiero bendecir de corazón a todas las personas que son parte de Ñande Yarañe'e y que a través del canal de Ñande Yarañe'e llegan a recibir la gracia de Dios. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Cristino. Que Dios le bendiga siempre en su misión pastoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía, caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy
Disfrutarlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia peregrina, estamos contigo con los temas hermosos. Espero que estés con nosotros y que acompañes. Hablaremos de la inauguración de la Curia Diocesana en Carapeguá. Cambiamos ahora de escenario para relatar la inauguración de la Curia Diocesana en Carapeguá, otro hecho significativo para la Iglesia en Paraguay. Carapeguá, cabecera del departamento de Paraguarí, es la sede de la diócesis de Carapeguá, creada en 1978 por el Papa Pablo VI, hoy sufragánea de la Arquidiócesis de Asunción. Su templo principal es la Catedral de la Inmaculada Concepción de María, en cuyo atrio se realizó la Santa Misa inaugural. Tras 46 años de su fundación, la diócesis de Carapeguá por fin cuenta con su propia sede curial. La ceremonia de bendición e inauguración se llevó a cabo este domingo con una celebración eucarística presidida por el obispo diocesano, el monseñor Celestino Ocampo Gaona. Según relata la prensa local, la comunidad se congregó con gratitud y alegría para recibir este hogar definitivo de la administración diocesana. En su homilía, el monseñor Ocampo recordó que hace un año se había dado el primer golpe de pala y destacó el espíritu de colaboración
que permitió finalizar la obra en menos de 12 meses. Agradeció públicamente el esfuerzo conjunto de feligreses, autoridades locales, instituciones educativas y comerciantes que donaron recursos para la construcción. La nueva curia diocesana en Carapeguá es un edificio moderno de 645 metros cuadrados diseñado para albergar las oficinas y servicios parroquiales y pastorales. Entre las instalaciones principales se encuentran oficinas administrativas, recepción, secretaría y despacho episcopal, dependencias pastorales, espacios para el área social, atención familiar y pastoral juvenil, áreas de apoyo, archivo, librería religiosa y sala de reuniones, capilla interior para la oración cotidiana, 2 amplios salones multiusos pensados para la formación de laicos y reuniones comunitarias. Estos ambientes eran largamente esperados por la comunidad de Carapeguá. En palabras del obispo Campos, estos salones ayudarán a la formación de laicos y líderes y servirán tanto a la iglesia como a la comunidad en general. La construcción se completó gracias al aporte mayoritario de la propia feligresía. No quedó deuda pendiente, pues las donaciones solidarias cubrieron la inversión total. El obispo destacó que aún falta amoblar algunos ambientes, por lo que la campaña solidaria denominada Curiatón sigue abierta a quienes deseen colaborar. Nos unimos brevemente a la narración de este evento. Nuestro equipo estuvo grabando imágenes durante la inauguración, obteniendo testimonios de fieles locales y autoridades diocesanas. Destacamos la serenidad y sencillez con que el Monseñor Celestino Campos celebró el acto, resaltando el sentido de servicio misionero que debe inspirar la nueva sede curial. Cabe mencionar que aunque la diócesis de San Juan Bautista de Misiones es otra jurisdicción cercana, en esta ocasión el protagonista principal es la diócesis de Carapeguá, cuya vinculación territorial con el departamento de Paraguarí se traduce ahora en tener una sede administrativa acorde a sus necesidades. La Catedral de la Inmaculada Concepción y todas las parroquias carapegüeñas celebran esta inauguración como un hito histórico, una obra que simboliza la consolidación institucional de la iglesia local. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia peregrina, estamos tan contentos de compartir contigo en este momento. Vamos a hablar y vamos a cerrar el programa con la reflexión sobre un acontecimiento de resonancia mundial. El inicio del pontificado del Papa León XIV. El domingo pasado, 18 de mayo de 2025, en la Plaza de San Pedro en Roma, tuvo lugar la entronización de nuestro queridísimo Papa Robert Prevost, León XIV, como nuevo obispo de Roma. Este hecho marcó formalmente el inicio de su ministerio como Papa León XIV. Miles de fieles y centenares de delegaciones oficiales asistieron a la solemne ceremonia, incluida la delegación del Paraguay, encabezada por el presidente Santiago Peña, junto a la primera dama Leticia Ocampos y otros representantes del Estado. Durante la celebración eucarística inaugural, el nuevo pontífice recibió los símbolos sagrados de su ministerio. En el momento culminante, el flamante Papa fue investido con el anillo del pescador, el palio arzobispal y el báculo pastoral, que representan respectivamente el vínculo apostólico con San Pedro, la autoridad litúrgica recibida como pastor y la misión de guía espiritual. Los periodistas describieron el ambiente como cargado de solemnidad, mientras el colegio cardenalicio y las delegaciones diplomáticas de 156 naciones permanecían atentos al Papa León XIV. Se postró ante el altar para orar por la Iglesia y por el mundo. En su primera homilía, el Papa León XIV trazó las líneas pastorales de su pontificado. Sus mensajes principales giraron en torno a el amor de Dios como fundamento de la Iglesia. Subrayó que todo ministerio cristiano debe nacer del amor de Dios por la humanidad y por cada persona, sin excepción. La unidad entre los pueblos. Hizo un llamado urgente a la fraternidad entre las naciones, recordando que la Iglesia es una iglesia misionera que abraza al mundo. Insistió en que los cristianos deben tender puentes y superar divisiones. La verdadera autoridad es la caridad. Citando a Jesús, destacó que la Iglesia no debe buscar poder, control o protagonismo, sino el servicio. La verdadera autoridad es la caridad de Cristo. Ese fue un mensaje reiterado al afirmar que asume su misión como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría. La Iglesia misionera invitó a todos los bautizados a vivir un espíritu misionero, es decir, salir hacia los demás con los brazos abiertos para anunciar el Evangelio. Advirtió contra actitudes de encierro y nacionalismo excluyente, e incluyó en su mensaje a cristianos de otras denominaciones y personas de buena voluntad de distintas religiones. En cuanto al tono pastoral del nuevo pontífice, este se percibió cercano y humilde.
desde el momento en que apareció en el balcón del Palacio Apostólico saludando a la multitud. León XIV se erigió a los fieles como un hermano y remarcó la alegría de servir. Presentó su pontificado con sencillez y calidez. Los fieles notaron su énfasis en la misericordia, la apertura hacia los más necesitados y en el ejemplo de servicio cristiano. Muchos observadores destacaron cómo el Papa aludió respetuosamente a su predecesor, al Papa Francisco, subrayando en sus palabras que continúa la línea de un pontificado cercano a los pobres y a la paz mundial. Entre las delegaciones presentes en San Pedro, además del presidente Peña, con su comitiva, se encontraban jefes de estados y líderes de numerosas naciones. La prensa paraguaya resaltó esta participación oficial como un gesto importante. El presidente Santiago Peña, en su breve alocución, expresó el orgullo de la nación por acompañar este evento histórico. Incluso el titular de la Cámara de Diputados de Paraguay escribió en redes sociales: un momento histórico para la Iglesia y un símbolo de esperanza para el mundo entero. En efecto, la entronización fue calificada por muchos como un suceso de gran significación eclesial. Los símbolos litúrgicos del inicio del pontificado. Para recapitular, recordamos los símbolos entregados al nuevo Papa: el anillo del pescador, que lo une espiritualmente a San Pedro como sucesor y apóstol de la fe; el palio arzobispal, signo de su autoridad pastoral extendida más allá de Roma; el báculo pastoral, emblema de su ministerio de pastor que cuida de la Iglesia de Dios. El Papa León XIV recibió estos símbolos rodeado de entusiasmo. Al final de la misa dirigió su primera bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, recordando que el Señor nunca abandona a su pueblo, tal como hizo su intercesor durante la Pascua pasada. El tono de sus palabras fue de firme convicción en la misión evangelizadora de la Iglesia. Llenas de esperanza, alentó a las comunidades cristianas a construir la unidad y la paz entre los hombres, siguiendo el mandato del amor. Queridos hermanos, en este momento queremos elevar una oración, la oración para el Papa León XIV. Oh Señor, pastor de tu Iglesia, que en tu sabiduría has confiado el timón de tu barca a nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Derrama sobre él la luz de tu verdad y la fuerza de tu espíritu, que no busque su gloria sino la tuya, que no tema el juicio del mundo sino a tu palabra viva. Hazlo, Señor, humilde en la abundancia, firme en la prueba, ardiente en la caridad y sabio en el misterio de tu voluntad. Tú, que tocaste el corazón de San Agustín y lo inflamaste con el fuego de tu amor, enciende también en el corazón de nuestro Papa el deseo de ti, para que guiando a tu Iglesia en medio de las tormentas del tiempo pueda llevarnos al puerto seguro de tu reino. Concédele el don de la paciencia en la espera, la fortaleza en el combate y la alegría profunda de saber que todo es gracia y que tú, Señor, conduces todas las cosas hacia el bien. Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, cúbrelo con tu manto, sostén su ministerio y acompaña cada paso de su pontificado. Y a nosotros, tus hijos peregrinos, haznos dóciles a su voz, atentos al Evangelio y fieles a la unidad que él custodia. Oh Señor, haznos uno en la fe, uno en la esperanza, uno en el amor. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia